¿Cómo estás? Dios te bendiga, te habla Haz y te quiero dar la bienvenida a esta nueva serie de podcasts con la mirada puesta en Jesús. Espero y deseo que el Señor hable a tu corazón y que te sea de muchísima bendición. Bienvenidos. ¿Cómo estás? Qué bueno que nos podamos volver a encontrar un nuevo lunes, una nueva semana. Ya vamos llegando al final de este podcast, de esta primera temporada en realidad, con la mirada en Jesús. Y esta semana justo me tocó servir en una iglesia, poder llevar un taller de la toma de decisiones integral, en la vida integral de la persona. Y pensaba en qué importante que es tomar decisiones. Así que así le puse como título a este podcast, la importancia de la toma de decisiones sabias. Y hay muchos versículos que quiero que recorramos, pero no hay un versículo clave que vaya a usar para este podcast, sino más bien un rejunte, podríamos decir, de experiencias que quizás marcaron mi vida y te pueden servir a vos para que tomes decisiones sabias. Lo primero que tenemos que saber es que tomar decisiones sabias no es de un día para el otro. Y vos dirás, ¿pero cómo? O sea, me estás diciendo que tome decisiones sabias y me decís que no es de un día para el otro. No, porque la sabiduría la vamos construyendo, ¿sí? Tomados de la mano del Señor. Él es la sabiduría. Entonces, nosotros necesitamos tener una comunión con el Señor para poder adquirir sabiduría en nuestra vida. Necesitamos estar aferrados a su palabra, tener una relación con el Señor que verdaderamente podamos permitir como seres humanos que la palabra de Dios atraviese nuestros corazones. Y Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos habla del poder de la palabra de Dios. El poder de penetrar un corazón y partir en nuestro corazón toda especie de muro, toda estructura, todo dogma que quizás, como hablábamos en el podcast anterior, nos está limitando para ver la gloria de Dios. Y esto tiene que ver porque la palabra de Dios es tan poderosa, pero no obra por la esencia de Dios cuando una persona tiene un corazón negado a la obra del Espíritu Santo. Entonces, la persona que está negada a la obra del Espíritu Santo, que no tiene fe, que no cree, que no quiere disponer su corazón, que no quiere reconocer qué es lo malo, no puede tomar buenas decisiones. No puede tomar buenas decisiones porque no permite que la palabra de Dios obre en su vida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es esto, ¿no? Poder dejar que el Señor nos hable y poder acatar esos consejos, llevar a cabo todo lo que Dios nos va diciendo, nos va guiando porque Él quiere nuestro bien. Entonces, cuando nosotros vamos a tomar una decisión, no podemos simplemente decir, bueno, voy a hacer esto. Y personalmente, quizás es un poco difícil hablar de esto porque podrían bien no todos estar de acuerdo en base también a lo que han vivido y bueno, Dios trata diferente con cada persona, pero esto es, creo que, en mi experiencia, creo que es por lo general, que a Dios le importa que vos lo incluyas incluso en las pequeñas decisiones. Me encanta un testimonio de una pastora muy conocida que perdió su alianza de bodas y bueno, ella no la buscó por todos lados y no sabía qué hacer y no le quería decir a su esposo porque era una alianza. Era la alianza de compromiso y de bodas y la alianza que le había dado su esposo, ¿no? Entonces ella no quería avisarle a él que la había perdido hasta que después de buscar por toda la casa, dar vuelta casi todo, y ahora vamos a ver por qué digo casi todo, finalmente tomó la decisión de decirle a su esposo. Tomó una decisión sabia. Dijo, ya está, ya busqué. Bueno, ahora llegó el momento de decirle a mi esposo lo que sucedió. Entonces, él, no reaccionó de mala manera. Por el contrario, él pensó, quedó un momento callado y le dijo, ¿le preguntaste al Espíritu Santo?
Y ella se quedó pensando, quedó atónita, y me imagino que se habrá hasta reído, es lo que yo capaz hubiese hecho. Y ella le dijo, no. Y él le dijo, pregúntale. Entonces ella fue, oró, le dijo, Espíritu Santo, perdí mi alianza tan valiosa para mí, tan importante, no solo para mí, sino para nosotros como matrimonio. Y el Espíritu Santo le habló, ahora bien no recuerdo dónde era que la había encontrado, creo que en un zapato, si no me equivoco. Y cuando ella fue a donde el Espíritu Santo le había direccionado que estaba su sortija, efectivamente estaba ahí. Y eso le enseñó que es importante preguntarle al Señor antes de tomar una decisión. En este caso, ¿no? Es importante que nosotros involucremos a Dios en la toma de decisiones. Hoy en día nos cuesta mucho quizás en las relaciones interpersonales preguntarle al Señor en primer lugar, preguntarle a consejeros que sean de mi confianza y que hayan demostrado una integridad, una ética, que yo diga, puedo confiar en esta persona y sé que va a tener palabra de Dios para mi vida y va a orar por mí y no me va a juzgar, sino por el contrario, me va a acompañar, me va a dar un buen consejo para que yo pueda tomar una decisión. Y sé que esta persona en la que voy a confiar va a ser guiada por Dios a su vez. Entonces, es fundamental para la vida de todo creyente que podamos involucrar a Dios en nuestras decisiones. Dios quiere estar involucrado desde lo más mínimo hasta lo más importante. Dios no solamente quiere estar involucrado en tus oraciones que son con la persona que te vas a casar. Yo soy soltera, por ejemplo. Entonces, una de las oraciones más conocidas por el mundo creyente, el mundo cristiano, es ¿con quién me voy a casar? Y uno ora y le pregunta al Señor, ¿cómo será la persona? O bien, la oración tuya puede ser, yo quiero que esta persona sea así, así. Bueno, hay diferentes posturas al respecto. No entremos en eso porque no es el tema de hoy, sino el tener al Señor en el centro de las decisiones. Si Jesús está en el centro de la toma de decisiones, no puede fallar. E incluso si falla, no está fallando. Vos decís, ¿cómo? Si está fallando, ¿cómo que no está fallando? No, porque si Jesús está en el centro de la toma de decisiones, no puede fallar. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque hay un propósito, porque fuimos llamados. Entonces, es fundamental que tengamos esto en cuenta, porque Dios quiere acompañarnos. Me encanta que la idea de Dios era caminar con el hombre, cara a cara, sin que nada le impida esa comunión. Sin embargo, el pecado nos separó, nos puso aparte. ¿Por qué? Porque el pecado es todo lo contrario a la esencia de Dios. Pero el Espíritu Santo vino a darnos no solo la esencia, sino que vino a ser uno con nosotros. Yo en Él y Él en mí. Por eso es importante que lo involucremos en la toma de decisiones. Entonces, como te decía, no solamente quiere estar involucrado en la decisión de con quién te vas a casar o cuántos hijos vas a tener o en dónde vas a vivir, dónde vas a abrir una iglesia. No, Él quiere estar también involucrado en, por ejemplo, ¿qué me voy a poner hoy, Señor? Y esto puede parecer algo absurdo porque sí, hay gustos y el Señor los respeta. A mí, por ejemplo, me gusta el color negro y que queda bien con todo, pero también me gusta el color blanco y no soy mucho de andar con muchos colores diferentes y sé que el Señor lo va a respetar. Pero he llegado a decir, Señor, en esta ocasión, en este contexto, ¿qué es lo que debo usar? Y el Espíritu Santo me ha guiado. ¿Por qué? Porque Él está interesado en que lo involucremos. Y yo pienso en mi papá, en este sentido, porque entiendo que, por ejemplo, si voy a un lugar que yo no conozco, con gente que no conozco, y mi papá sí conoce ese lugar, si yo le pido un consejo a él, le digo, papi, ¿qué puedo usar? ¿Qué me puedo poner? Mira, tengo esta opción, tengo esta otra opción. Mi papá me va a decir, mira, hija, para este contexto, para esta clase
de personas que de pronto vos no conocés o nunca tuviste trato o no sabes cómo pueden llegar a reaccionar, lo que más te conviene es usar esto. ¿Por qué? No solamente porque es mi papá, sino porque me ama, pero también ama a los demás. Entonces, un consejo sabio en la palabra de Dios. Y para esto es importante que tengamos en cuenta el amor al prójimo. El amor al prójimo también. Porque a veces las mayores decisiones que tenemos que tomar tienen que ver con el amor al prójimo. Decisiones como saber perdonar cuando nos hieren, cuando incluso nos hicieron algo que es muy nefasto y que parece no tener perdón de Dios, pero ¿quiénes somos nosotros para decir sí o no? Porque la sangre de Cristo puede limpiar todo pecado si hay arrepentimiento. Entonces no podemos nosotros de pronto limitar a Dios en ese sentido, no podemos limitar su obra en una persona, ni tampoco podemos limitar la decisión de otra persona de si se quiere arrepentir o no. Entonces, en la toma de decisiones sabias, es fundamental que tengamos el amor al prójimo también. Así como Dios nos amó a nosotros, nosotros amamos a los demás y le amamos a Dios, por supuesto, en primer lugar. Pero entonces, para la toma de decisiones es tener una comunión con el Señor. Hay personas que no le consultan nada a Dios y yo era de esas personas. Yo soy una persona muy decisiva en mi caso y no me gusta, soy muy conductista, eso es una teoría que la vamos a hablar en otra oportunidad. Soy conductista, soy colérica de temperamento, de personalidad conductista y de temperamento colérico. Soy determinada, no me gustan las vueltas, soy concreta, me gusta la efectividad. Entonces, si veo que somos 20 personas y no podemos llegar a ningún lado, tomo una decisión y así soy. Entonces, siempre en mi vida me manejé de esa manera. Bueno, Dios no me habla, tomo una decisión. A veces es así, a veces Dios quiere que decidamos. Es decir, Dios no creó títeres. Pero una cosa es que vos tomes una decisión sin Dios y otra cosa es que tomes una decisión involucrando a Dios. ¿Dios quiere estar involucrado? Dios quiere que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? No por obligación, sino porque lo amamos. Y porque es fundamental e importante para nosotros que Cristo esté en el centro de nuestras decisiones. Que Cristo verdaderamente nos guíe, nos conduzca. Muchas veces, ya te digo, quizás Dios no te dice, anda, da la vuelta en la esquina, hace 2 cuadras más. A veces eso no pasa. Es más, te diría que la mayoría de las veces eso no te va a pasar. Pero cuando tomás una decisión involucrando a Dios y mirás hacia atrás, decís, Señor, verdaderamente me estabas guiando. Porque vos estás interesado en mis decisiones mínimas, como por ejemplo, si me corto las uñas o me las dejo largas. Y con esto no te estoy diciendo que le preguntes todo a Dios. Si le querés preguntar todo, había un pastor argentino que oraba por todo, ¿viste? Bajaba del auto, oraba, subía al auto, oraba, iba a comprar, oraba. Y capaz que parecía un poco tedioso, ¿no? Pero se aprende que si orás por todo, no te preocupás por nada. Y es eso, es involucrar al Señor en cada una de nuestras decisiones. Es decir, verdaderamente mi vida depende de Dios. Verdaderamente tengo mi mirada puesta en Jesús. Porque su palabra dice, puesto los ojos en Jesús. Él es autor y consumador de mi fe, de nuestra fe. Entonces, si yo no tengo mi mirada puesta en Jesús y no lo involucro en las decisiones que voy a tomar, dónde voy a estudiar, dónde voy a vivir, cuántos hijos quiero tener, o no quiero tener hijos, o tengo llamado a irme como misionero a tal nación, y así. Decisiones importantes, pero también decisiones como alguien me dijo algo que no me gustó.
decido perdonar. Decido guardar mi corazón. Decido no quedarme solo con un consejo porque es lo que me gusta oír. A veces buscamos el consejo de las personas que sabemos que nos van a decir lo que nos gusta oír. Pero yo te aconsejo a que busques consejo en la persona que se anime a decirte lo que no quieres escuchar. Porque hay sabiduría. Y porque nosotros tenemos dos naturalezas coexistiendo en nosotros. Y muchas veces la naturaleza humana nos va a querer ganar, nos va a querer consumir la naturaleza espiritual. Pero hay personas puestas por Dios que están dispuestas a animarte, a instarte, a exhortarte a que hagas la voluntad de Dios. Por eso la palabra dice, en la multitud de los consejeros está la sabiduría, pero en los consejeros que se dejan guiar por la palabra de Dios, no en cualquier persona, no en la persona que te dice lo que quieres escuchar y que te aplaude o te palmea la espalda, sino la persona que te dice, fíjate que por acá vas a errar al blanco. Eso es pecar, errar al blanco. Pero la santidad es estar apartado para el uso de Dios. Entonces, la toma de decisiones tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Dios no creó títeres, lo sabemos, lo tenemos en claro. Tenemos un libre albedrío. Y tenemos un Dios que no tiene sombra de variación en él. También tenemos un Dios que no tienta, pero sí nos puede probar. ¿Porque Él no sabe lo que vamos a hacer? No, porque Él nos conoce. Pero los que no nos conocemos a nosotros mismos, somos nosotros. Por eso Jeremías dice, el corazón es engañoso y perverso. Más que todas las cosas, solo el Señor lo conoce. Y con las pruebas nosotros podemos conocer quiénes somos, en quiénes nos estamos convirtiendo. Pero cuando nosotros involucramos a Dios en los detalles y en las cosas más relevantes, las decisiones más importantes de nuestra vida, vamos a llegar a alcanzar esa voluntad buena, agradable y perfecta. Es decir, solo la voluntad de Dios. Y yo te digo, en esta tarde-noche, son las 7 menos 5, que no hay nada, no existe nada en este mundo que se pueda comparar a estar en el centro de la voluntad de Dios. Y muchas veces Dios nos presenta desafíos y Dios nos presenta oportunidades y Dios nos presenta llamado que viene de parte de Él, palabra que viene de parte de Él, desafíos que vienen de parte de Él y que quizás rompen nuestros planes y traen sus planes. Pero a medida que uno va decidiendo hacer lo que quiere, no involucrar a Dios, y cumple sus, entre comillas, sus mejores planes, sus mejores proyectos, sus sueños, pero no está en la voluntad de Dios, se da cuenta que no vale la pena. Ahora, en cambio, cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, incluso cuando vienen las tormentas, cuando vienen las tempestades, los tsunamis, los terremotos espirituales que nos atacan, cuando viene incluso la lucha espiritual que parece que tenés todo el infierno en contra, igual ahí, decís, wow, qué divertido. Vale la pena estar en el centro de la voluntad de Dios. Vale la pena hacer lo que es bueno, agradable y perfecto ante el Señor. Vale la pena porque el gozo de la salvación es nuestra fortaleza. Vale la pena porque Cristo hizo que todo valga la pena.
Vale la pena porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Así que yo te animo, te insto en el Señor a que puedas tomar decisiones desde las más irrelevantes quizás hasta las más relevantes, tomado o tomada de la mano del Señor y confiando en Él. Querido amigo, amiga, que el Señor les bendiga. Oro por ustedes, que siempre puedan disponer cada una de sus decisiones en manos de Dios y que confíen en que la persona del Espíritu Santo los va a guiar, los va a orientar y nos va a ayudar siempre, siempre a que podamos estar en el centro de la voluntad de Dios. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.